8 de la mañana con 6 minutos y está con nosotros. Le damos el buenos días y la bienvenida al economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi, ex ministro de Energía, pero analista en funciones, nada de ex. ¿Cómo le va, economista? Le saludamos Licenia Espinel y Alexis Moncayo. Siempre es un privilegio, un placer conversar con usted. Lo último, quiero empezar por aquello. El viceministro de Gobernabilidad, Homero Castañer, nos acaba de decir que en los próximos días el gobierno de Guillermo Lasso enviará a la Asamblea con carácter de económico urgente un proyecto de reforma tributaria. ¿Qué prevé usted que pueda contener ese proyecto de ley? Buenos días. No sé si encendemos el micrófono, por favor. Tenemos apagado todavía el micrófono. Listo. Ahí fue. Muy buenos días, Alexis. Muy buenos días, Yesenia. Es un gusto reencontrarnos después de varios meses. No podría yo anticipar el contenido del proyecto de ley, porque no lo conozco. Lo que puedo yo es decir que ese proyecto de ley, sin lugar a dudas, tiene que estar en línea con la visión del presidente Guillermo Lasso, de su grupo económico y de quienes impulsan un proceso de cambios inspirados en principios neoliberales. Eso quiere decir que no podemos esperar una propuesta de reforma tributaria solidaria a partir del principio del que más gana y más tiene, más contribuye. Lo han dicho una y otra vez, que no son partidarios de nuevos impuestos para los más ricos, para los que más tienen, pero sí, su ministro de Economía anticipó pocas horas antes de que empiece la gestión gubernamental que estarían pensando que las personas que tienen ingresos de más de $550, que según él estarían en el grupo de los ricos, son los que tienen que hacer un esfuerzo mayor. Entonces hay que estar atentos a lo que se propone en ese proyecto de ley para poder discutir a cabalidad. Pero anticipo, en base a lo que conocemos, a lo que hemos oído, a lo que se ha discutido una y otra vez públicamente, no estoy viendo yo ahí la posibilidad de una indispensable reforma tributaria sobre principios de solidaridad. Economista Acosta, le saluda Licenia Espinel. En base a lo que usted dice, ¿cómo interpretar el hecho de que en los primeros días de gestión del presidente Lasso rápidamente le hayan visitado representantes tanto del BID como del Fondo Monetario Internacional, se hayan puesto a las órdenes, de acuerdo a lo que escuchamos del viceministro Castañer, le han ofrecido planes de financiamiento accesibles, etcétera, etcétera? ¿Cómo interpretar esto? Bueno, esto es algo que venimos viendo ya en el país desde hace mucho tiempo atrás. Recordemos que el gobierno de Lenín Moreno, presionado por las urgencias, por las angustias fiscales, retornó aceleradamente al Fondo Monetario Internacional. Suscribió el 19º convenio con el Fondo Monetario Internacional en marzo del año 2019. Este no prosperó y en plena pandemia se suspendió los desembolsos que tenía que hacer el fondo porque supuestamente el Ecuador no habría cumplido con los compromisos adquiridos. Poco después, al año siguiente, ya cuando estábamos ahogados con la pandemia, se suscribió el acuerdo número 20, el primero fue en el año 1963. Y es importante tener en consideración esto porque ya hubo entonces un acercamiento al Fondo Monetario Internacional en el gobierno anterior y el gobierno que salía, el gobierno de Lenín Moreno, dejó establecidos ya varios canales que tenían abierta la puerta para transitar de la mano del Fondo Monetario Internacional. Y también no nos olvidemos que luego de la primera vuelta electoral, los dos candidatos finalistas fueron al Fondo Monetario Internacional y hablaron con los organismos multilaterales de crédito. En cualquier caso, tal cual estaba trazada la cancha, gane quien gane en las elecciones del 11 de abril, se habría caminado en esa dirección. Lo que debemos es preocuparnos y preguntarnos si no hay realmente alternativas o por qué estamos tan forzados a seguir endeudándonos una y otra vez. Algo que empezó en la última época, en el año 2014, cuando los precios del petróleo bordeaban los $100 por barril y el país fue al Fondo Monetario Internacional, golpeó la puerta y pidió permiso para regresar al mercado financiero internacional y colocar $2.000 millones de bonos en ese mercado. Ese es un tema fundamental en el país. Y otro tema fundamental,
que difícilmente se discute es cuál es la relación entre endeudamiento externo agresivo acelerado y la dolarización. Mucha gente le ve a la dolarización como la gran solución. ¿No será que es un gran lastre para la economía ecuatoriana? ¿Por qué, economista? Porque es como una camisa de fuerza. Sin lugar a dudas, es como un paciente que está infectado de coronavirus y no tiene acceso a un respirador artificial y requiere una y otra vez bombonas de oxígeno. Nosotros no tenemos la posibilidad de, vía política monetaria propia, responsable, por supuesto, resolver algunos problemas graves de la economía ecuatoriana y tenemos que endeudarnos. Y ahí vamos viendo cómo, en la medida que la economía ecuatoriana entró en un franco proceso de estancamiento desde el año 2015, hemos ido incrementando aceleradamente los montos de endeudamiento externo. Yo creo que son algunas de las cuestiones que deberíamos tener presentes y deberíamos analizar. No se trata, cuando hago este análisis y esta crítica, decir que tenemos que salir ya mañana de la dolarización. No, de ninguna manera. Pero la dolarización no puede ser de una manera perversa puesta en el plano del gran objetivo nacional. Hay cosas mucho más importantes que tomar en consideración que la misma dolarización. Economista Acosta, otra de las cuestiones que están generando preocupación es este anuncio del presidente Lasso de emprender en un proceso de concesión de empresas públicas, de venta del Banco del Pacífico, por ejemplo, lo que se ha llamado durante el gobierno del expresidente Moreno la monetización de los activos, que no se logró concretar en la actual administración, pero que se le ha dejado el camino, digo yo, bastante avanzado, abierto, para que den marcha a este proceso. ¿Y cómo mira usted esto y cómo cree que se va a realizar, tomando en cuenta que Pachacuti, por ejemplo, siempre se había opuesto, en teoría, digo yo, a este tipo de procesos? Yesenia, en primer lugar, habría que usar los términos adecuados y no dejarnos engañar por los eufemismos. Monetización, concesión y privatización son en la práctica la misma cosa, es la misma esencia. Es un proceso a través del cual los bienes del Estado van a ser entregados a agentes económicos privados. Muchos de esos bienes del Estado irán a manos de empresas transnacionales. Y entonces habría que hacer aquí un análisis de cada uno de esos rubros. Por ejemplo, hay mucha gente, muchísima gente que dirá, ¿qué hace el Estado ecuatoriano con el Banco del Pacífico? Que se lo venda, nosotros necesitamos esa plata. Pero ojo, no es un tema de en cuánto se lo vende, no es un tema de si se hace a través de una operación transparente, es un problema mucho más serio y mucho más complejo. El Banco del Pacífico es el segundo banco del país. Si ese banco, que ahora está en manos del Estado, pasa a un agente económico privado, se va a aumentar el poderío que tiene el cartel bancario privado. Los 5 bancos más grandes, empezando por el Banco del Pichincha, incluyendo en segundo lugar al Banco de Guayaquil, controlan casi un 70% de los depósitos y de los créditos que otorga el sistema financiero internacional. En ese escenario, si el Banco del Pacífico pasa a ser uno más del grupo de bancos privados, la banca privada tendrá un poder enorme. Entonces, atentos lo que se está jugando. Por lo contrario, lo ideal sería hacer un ejercicio de mercado, óigame bien, de mercado, para bajar las tasas de interés, configurando un frente financiero público, cooperativo, para enfrentar a esa banca privada que trabaja como un cartel, ese oligopolio. ¿Cómo sería eso? Los bancos del Estado, más el BIES, Banco de la Seguridad Social, más las cooperativas de ahorro y crédito, más el Banco del Pacífico, interviniendo con un esquema que permita romper el control que tiene la banca privada, que es lo que explica el elevadísimo costo del dinero. Aquí en el Ecuador se habla con mucha frecuencia de que requerimos mejorar nuestros niveles de competitividad. De acuerdo, pero no forzando la sobreexplotación de la mano de obra vía flexibilización laboral, no forzando la destrucción de la naturaleza vía flexibilización ambiental, sino obligándole a la banca privada a reducir las tasas de interés. Ahí tenemos un tema. ¿Qué va a hacer el Pachacuti?
Pregunte a algún delegado de Pachacuti, pregunte a algún delegado de los partidos políticos que están en la Asamblea Nacional. Ahí hemos visto una serie de alianzas que parecían antinatura. ¿Cómo podemos entender la alianza social cristiano-correístas, por ejemplo? ¿Cómo podemos aceptar el hecho de que el Pachacuti haya recibido el voto de los asambleístas de Creo? Son temas políticos que habrá que discutirlos. Lo que queda claro este rato es que, hablando en este tema, habrá que ir discutiendo cuáles son las otras propuestas de monetización, concesión o privatización. El problema... Como es el caso, por ejemplo, del puerto. Se está anunciando que se quiere concesionar un puerto petrolero en la península de Santa Elena. Recordemos que eso ya lo hizo también Rafael Correa, que entregó los puertos del país en concesión sin licitación a 50 años a grupos transnacionales vinculados a grupos oligárquicos locales. Esas son las cuestiones que hay que discutir y que hay que enfrentar. Hay algunas privatizaciones que serían totalmente intolerables, diría yo, como puede ser la de la seguridad social. Incluso el tema de las refinerías tiene que ser analizado con criterios estratégicos. A eso quería yo ir para profundizar, economista, porque usted decía que además el Banco del Pacífico viene a ser una suerte de contrapeso, ¿no?, en el mercado bancario y financiero. Sin lugar a dudas. Ya, pero esa venta del Pacífico, la venta de la Telefónica, la venta de las refinerías o la privatización, como quieran llamarlo románticamente en el propio gobierno o el anterior que le decían monetización, de los sectores estratégicos, la propia seguridad social y demás. Eso va a ser pan para hoy, pero hambre para mañana, ¿no? Usted coincide con la visión que ayer, por ejemplo, nos dijo Diego Borja. A ver, tenemos esos recursos, además vender en crisis el peor negocio que puede hacer un Estado, porque vamos a vender todos esos bienes a precio de gallina enferma. Yo me gasto esa plata en gasto corriente, que puede ser pago de sueldos o lo que sea que necesite en este momento el Estado, pero después voy a tener nuevamente necesidades, y ahí ¿qué voy a vender? ¿Con qué me quedo? Bueno, esa es una reflexión que yo comparto en gran medida, pero yo diría que hay que tener en consideración otro elemento importante. Es el hecho de que se estaría perdiendo, en el caso concreto de la CNT, de la Telefónica, la posibilidad de contar con un actor en el mercado que ayude a romper ese control oligopólico que tienen las dos empresas telefónicas privadas. Las dos empresas telefónicas privadas tienen utilidades, tienen beneficios anuales sobre activos fijos, utilidades netas que superan el 90% al año. Entonces, ¿cómo romper eso? Desde el mercado, con una CNT fuerte que trabaje como empresa, no como un ente burocrático, y que con los recursos humanos, los recursos tecnológicos y si es necesario una inyección de capitales, pueda romper ese control oligopólico que tienen las grandes empresas telefónicas en el país. Yo creo que son algunas de las cuestiones que hay que tener en cuenta. Y por supuesto, ¿qué se van a hacer con esos recursos que se van a obtener? Puede que nos ayuden a resolver en el corto plazo algunas de las enormes urgencias que tiene la economía ecuatoriana, pero no nos va a liberar si es que no hay reformas estructurales profundas de la creciente necesidad de financiamiento externo. Yo creo que lamentablemente en el gobierno del presidente Moreno, que se cometieron errores a diestra y siniestra, casi durante todo el día, hacían horas extras cometiendo errores, se desaprovechó una oportunidad histórica para conseguir una renegociación estructural de la deuda externa. ¿Fue un alivio temporal? Sí. ¿Era necesario ese alivio? Sí, pero no fue suficiente. No nos olvidemos, Alexis, que este gobierno va a tener que garantizar un servicio de deuda externa, en los términos que se renegoció, de por lo menos 24,000 millones de dólares entre el año 2021 y el año 2025. Los temas de fondo siguen ahí latentes. Vender este rato las empresas públicas, llamen como ustedes quieran, pónganle en el adjetivo que ustedes quieran, el calificativo que ustedes quieran, lo que es conseguir recursos urgentemente y nadie nos garantiza que esos recursos sean adecuadamente empleados para no estar a la vuelta de la esquina sin las empresas públicas y con graves problemas financieros. Es algo parecido a lo que hizo Macri en su momento en Argentina. ¿Nos encaminamos a ese escenario, economista Costa? Es muy probable que caminemos en esa dirección, es muy probable, pero aquí hay que tener en cuenta un asunto y es seña. Los poetas del neoliberalismo
aquellos que creen que hay que aplicar a rajatabla aquello de que el mercado tiene que crecer y el Estado tiene que achicarse, no creo que este rato, esta es mi percepción, van a estar muy predispuestos a tomar medidas extremas, ¿ya? ¿Por qué? Vivimos una de las peores crisis económicas del Ecuador. Esta es la peor crisis, una crisis sumamente compleja que no se resuelve solamente inyectando recursos, porque la pandemia ha estado afectando tanto el lado de la producción como el lado de la demanda y está cambiando los patrones de comportamiento social. Y por otro lado, estamos viendo que la sociedad ecuatoriana no está dispuesta a aceptar fácilmente un ajuste a ultranza. Este rato ya hay algunas protestas que vienen arrastrando temas que no se van a resolver fácilmente. Por ejemplo, la eliminación de los subsidios a los combustibles. Yo fui categórico una y otra vez que había que revisar esos subsidios a los combustibles, pero con criterios sociales, con criterios productivos, con criterios ecológicos, y no solo por presiones fiscales. Yo lo que diría al presidente Moreno y a su gobierno es que tengan atención, que recuerden lo que pasó en octubre del año 2019 y que hagan un pequeño esfuerzo para ver más allá de las fronteras nacionales lo que está pasando en Colombia, por ejemplo. Bien se dice, si ves las barbas de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar, o al menos no cometan los mismos errores, porque no nos vamos a aceptar el cuento este tan simplón, tan torpe, de que todas las protestas sociales en América Latina son organizadas por el presidente Maduro. Eso es realmente no entender la realidad de miseria, de pobreza, de frustración social, de pérdida de futuro de generaciones enteras. Eso es lo que le decía el equipo de inteligencia al expresidente Moreno y lo fue a decir allá en Miami. Oiga, economista, hablemos un poquito de política en este tramo de la entrevista, porque usted ya se anticipó, además conoce bastante bien las lógicas tanto de Pachacuti como de lo que hoy es UNES y antes Alianza País. Hay que recordar que usted llegó a la Asamblea Constituyente de Montecristi por esa bandera política, ¿no? Sabe bien las lógicas, cómo se mueven, y digo, yo ahí voy a ser un poco de abogado del diablo, y digo, a ver, esas alianzas que pueden ser contra natura, como usted señalaba, también pueden ser coyunturales, porque lo que querían era destrabar la elección de autoridades en una asamblea que no tiene una bancada hegemónica que por sus propios arrestos podía concretar los 70 votos que se requieren para elegir autoridades, ¿no es cierto? Entonces digamos que esas alianzas son coyunturales, pero ¿qué va a pasar ahora en adelante? Porque hay un supuesto acuerdo para la gobernabilidad, y lo acaba de decir precisamente el viceministro de Gobernabilidad, Homero Castañer. Ahí está Pachacutic, está la Izquierda Democrática, que tienen voceros como Salvador Quispe o como Vilma Andrade, que en estos mismos espacios y en estos mismos micrófonos nos han dicho, nos oponemos a la privatización, nos oponemos a una agenda de ajuste que implique retroceso en materia de derechos laborales, etcétera, etcétera. ¿Cómo entender aquello, primero, y después cómo atar eso a lo que podría suceder en adelante cuando la CONAIE tenga que elegir nuevas autoridades? Bueno, ahí hay muchos elementos de difícil respuesta, Alexis. Casi que habría dicho, no me habían indicado que debo traer la bolita de cristal. Por ejemplo, no puedo anticipar qué es lo que va a pasar en la CONAIE. Sin duda alguna, la elección de las nuevas dignidades de la CONAIE va a tener trascendencia no solo dentro del movimiento indígena, va a repercutir no solo en el Pachacutic, sino que va a ser un elemento importante en la vida política nacional. Y yo no puedo anticipar qué es lo que va a suceder ahí, no conozco detalles de cuáles son los procesos internos, pero sí podría señalar con claridad que la CONAIE seguirá siendo un actor político determinante. Y por ejemplo, la CONAIE y el movimiento indígena van a seguir jugando un papel fundamental para tratar de frenar el avance de los tratados de libre comercio, que es otra de las cuestiones económicas que se avisoran. El presidente Lasso, el día anterior a su posesión en ese aquelarre, no es aquelarre realmente porque podría estar tratando mal imagen de las brujas, y las brujas requieren mucho respeto, en ese cónclave neoliberal donde se conjugaron una serie de personajes que realmente llaman la atención y generan preocupación. Él habló de las privatizaciones y habló también de los tratados de libre comercio. Uno de los pocos temas que fueron abordados directa y categóricamente en su mensaje
el día lunes 24 de mayo. Y entonces aquí también hay que ver el papel que va a jugar la CONAIE, el movimiento indígena y los partidos políticos que realmente son de izquierda frente a los TLCs. No nos olvidemos, Alexis, que la puerta quedó abierta a los TLCs cuando Rafael Correa en el año 2016 suscribió un tratado de libre comercio con la Unión Europea y luego el presidente Moreno suscribió otros más y dejó abierta la puerta para nuevos tratados de libre comercio, que es una cuestión que hay que discutir. Yo no me opongo al libre comercio, pero los tratados de libre comercio no son libres y además no son solo de comercio. Los tratados de libre comercio a la postre lo que hacen es mantenernos permanentemente con países productores y exportadores de materias primas. La senda del subdesarrollo se perenniza. Yo diría que en ese escenario habrá que ver cuál es la respuesta que van a dar los distintos grupos políticos, los distintos grupos sociales y, por supuesto, qué es lo que se va a vivir en el Parlamento Nacional. Economista, el viceministro de Gobernabilidad nos dijo hace pocos minutos que el presidente Lasso va a ir en persona a presentar esta reforma laboral que, a decir del ministro de Trabajo Patricio Donoso, se va a proponer modalidades contractuales que permitan facilitar la creación de empleo. ¿Cómo mira usted, qué cree usted que va a ser esta modalidad? Una consulta, Yesenia, discúlpeme. Al inicio hablamos de una propuesta de reforma tributaria, o sea que también ahora hay una propuesta de reforma laboral. Así es, que dice el ministro Patricio Donoso va a plantear nuevas modalidades de contratación que van a coexistir a la par con el Código del Trabajo. Habrá que ver cuáles son esas propuestas, pero me imagino que van a estar en línea con algunas de las reformas que se introdujeron en la mal llamada ley de reforma de apoyo humanitario en el gobierno de Lenín Moreno, con las cuales se busca la flexibilización laboral. El discurso que se repite una y otra vez y que parecen ya loras cansadas, que no se cansan de repetir lo mismo, es de que la economía ecuatoriana es muy cara, que no somos competitivos porque la mano de obra es muy costosa. Entonces la respuesta es la flexibilización laboral, la precarización del trabajo. Y eso es algo que se conoce a nivel mundial. Hay muchos estudios al respecto en los que se puede llegar a la siguiente conclusión. Lo seguro con los procesos de flexibilización laboral es que va a haber una mayor concentración del capital. Los beneficiarios en primera línea van a ser los dueños del capital, los grandes empresarios particularmente. Y de generación de empleo no hay certeza. Lo que puede haber es una mayor precarización del empleo y habrá muchas personas que tendrán condiciones laborales mucho más deterioradas con un ingreso inferior, algo que lo hemos vivido luego de la ley de apoyo humanitario. Entonces, esta es una cuestión que también hay que seguir discutiendo. Habría que poner sobre la mesa algo que ya lo dije, uno de los temas fundamentales. Hablamos de competitividad. Busquemos una competitividad genuina, no destrozando la naturaleza y no afectando más las frágiles condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras. Busquemos una competitividad genuina reduciendo las tasas de interés. Busquemos una competitividad genuina mejorando los servicios públicos y no encareciéndolos vía eliminación de subsidios. Busquemos una competitividad genuina estableciendo mecanismos administrativos y de funcionamiento del Estado en vínculo con el sector productivo que favorezca a la pequeña y mediana empresa, que es la que genera mayor cantidad de empleo. Las pymes generan más del 90% del empleo. Las pequeñas empresas en las que trabajan de 1 a 9 personas generan el 70% del empleo. En eso hay que estar preocupado. Ahí habría que hacer los esfuerzos necesarios. Ojalá haya sensibilidad en el gobierno, porque no estamos en un momento para seguir profundizando estos ejercicios neoliberales que provocarán más afectación social, más miseria, más pobreza y serán el caldo de cultivo para indispensables reacciones populares. Al igual que muchos ecuatorianos, usted el lunes 24 de mayo seguramente estuvo viendo la transmisión de mando y el discurso del presidente Lasso. ¿Cuál es su opinión con respecto de
los mensajes del presidente el día de su posesión, porque digamos a nosotros nos dejó como un sabor ahí medio agridulce porque estaba lleno de lugares comunes, la cita de Roldós, es mi discurso, yo me voy a posesionar como presidente, voy a hacer mi cita, o sea, yo voy a hacer que en el futuro me citen a mí, ¿no? Y cierro con una frase mía el discurso. Pero no tuvo datos, no tuvo cifras, no sabemos qué Ecuador es el que asume Guillermo Lasso. Dejó un bache enorme el de estos 4 años que parece que en el Ecuador no hubiese pasado nada, economista. Ni octubre, ni pandemia, ni 50.000 muertos, ni crisis económica. Alexis, si vemos solo el país del discurso presidencial, tendríamos una impresión, a mi modo de ver, no solo incompleta, sino equivocada. El discurso tuvo interesantes pasajes, tuvo interesantes reflexiones, pero no nos podemos quedar solamente en lo que dice, como se establece en el Evangelio. Por sus obras los conoceréis. Y entonces a este señor Lasso ya le conocemos por sus obras. Él ha estado vinculado a otros gobiernos, empezando por ese nefasto de Yamil Maguad, al personaje a quien ahora se le quiere lavar la cara, ¿ya? Y presentar como el gran padrino de la dolarización y el que impulsó la resolución de los problemas con el Perú. También le conocemos al señor Lasso por sus actividades económicas. Yo no estoy criticando que él como banquero no pueda tener una posibilidad de impulsar transformaciones en el país. No parto desde esa visión, aunque sí creo, como decía un abuelo mío que era banquero, que un banquero debe ser siempre banquero y nada más que banquero, pero en fin, cada cual toma sus decisiones. También creo que es importante tener en consideración a qué grupo se debe el señor Lasso. Yo invitaría, por ejemplo, a leer todos sus discursos, a leer todas sus propuestas que han ido cambiando en el tiempo, se han ido ajustando por temas electorales, pero sobre todo el pensamiento que está detrás de esta Fundación Ecuador Libre, que él creó, que es un think tank, un tanque de pensamiento para impulsar los grandes cambios. Entonces, habría que tratar de ir un poco más adentro del discurso mismo y descubrir en el discurso, en la práctica del nuevo presidente, en el discurso y las propuestas de los grupos a los que él representa, cuál es el contenido de lo que podría ser el manejo económico de los próximos años. Ahí hay muchas cosas que no me sorprenden para nada y que las está desplegando paulatinamente. No sabía, por ejemplo, que ya tenía lista la propuesta de reforma laboral. Había oído hablar que tenía una idea de reforma tributaria, pero los detalles, el contenido, no lo conocemos. Habrá que seguir analizando, habrá que seguir viendo qué es lo que propone y, sobre todo, esperando que el gobierno del presidente Lasso tenga algo de sensibilidad social y política. Este no es el momento para ejercicios, para experimentos neoliberales de shock, ni siquiera los graduales, porque se puede provocar aquí una enorme explosión social. No es que la gente se va a quedar en las calles aceptando lo que venga. Eso ya pasó en los primeros meses de la pandemia, cuando el gobierno de Moreno, de una manera tramposa, taimada, eliminó el subsidio a los combustibles sin ninguna reflexión social, productiva ni ecológica, como ya lo dije. El tema ahora es no quedarnos simplemente en los discursos, en los mensajes rimbombantes y en algunas señales que, sin lugar a dudas, aparecen interesantes. Tampoco es conveniente simplemente decir, esperamos a ver qué hace el gobierno, le dimos 100 días de gracia, le demos medio año de gracia. No, hay que estar atentos y vigilantes porque en estos momentos se pueden tomar decisiones que pueden ser buenas o malas, dependiendo de cómo se las esté desarrollando y cómo se las esté luego corrigiendo si es del caso. Muchísimas gracias, economista Costa. Siempre es muy interesante conversar con usted y esperamos tenerlo más frecuentemente. Y Yesenia, muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto verles. Un placer, economista. Hasta la próxima vez. Cuídese. Espero que no sea después de un medio año. No, pues, ¿cómo cree? Un gusto. Cuídese mucho.